Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ay, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo bueno que es con nosotros, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Padre Santo, en el hueco de tu mano. Nunca nos has dejado solos ni nos has desamparado, Padre Santo. Guárdanos, Padre Santo, de las cosas negativas del maligno que quiera venir a nuestras vidas, Señor. Las echamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera. Y creemos, Padre Santo, que usted es un Dios de poder, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, nos alimente, Padre Santo, con tu palabra, Señor. Y Padre Santo, yo te pido, Señor, que unjas mis labios, Padre Santo, dame palabra, Señor, para que yo, Padre Santo, esa palabra, Señor, sea para mí primeramente, para edificación de mi vida y de la vida de mis hermanos. Bendícelos, Padre Santo, del nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 3:13, hermanos. Dice, para la honra de nuestro Señor Jesucristo, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a comenzar por la carne. Ahí lo dijo el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo lo dijo, hermanos. Inspirado por el Espíritu Santo. Y yo, hermanos, aquí el Señor me habló, hermanos, por medio de esta prédica, que muchas veces como seres humanos empezamos, hermanos, en nuestra vida espiritual agarrados del Señor. Todos empezamos, hermanos, pero muchas veces de cierta manera, a través del tiempo, hermanos, muchas veces dejamos al Señor en segundo lugar, hermanos. Lo dejamos en segundo lugar. ¿A qué me refiero a esto? Porque muchas veces ponemos las cosas de este mundo en primer lugar y al Señor lo hacemos en un lado. Y esto se refiere a la vida espiritual de cada cristiano. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera, hermanos? Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 3:3. Si usted comenzó en el Espíritu, hermanos, terminemos en el Espíritu. Tanto ustedes como nosotros, hermanos. Muchas veces, cuando no conocíamos al Señor, andábamos mal, dice la palabra de Dios, andábamos por caminos de valles de muerte, hermanos. Andábamos haciendo lo que a la carne le gustaba hacer a la carne. Y muchas veces a la carne tenemos una lucha 24/7 hasta que el Señor cierre nuestros ojos. Vamos a tener esas luchas con la carne, hermanos. Pero si a la carne la alimentamos, ¿quién va a ganar más? ¿La carne o el espíritu? La carne va a ganar, hermanos. Pero si nosotros alimentamos a este espíritu, hermanos, el espíritu, hermanos, siempre va a estar al frente, hermanos. El Espíritu Santo nos va a guiar por toda cosa buena, hermanos. Toda cosa buena nos va a guiar el Espíritu Santo, hermano. Entonces el apóstol Pablo aquí se refiere de que cómo íbamos a terminar nuestra carrera. Muchos ya terminaron su carrera, hermanos, muchos ya se fueron de este mundo. Y muchos apenas, por ejemplo, miramos a esos niños que acaban de nacer, ellos no saben nada de este mundo. Mas sin en cambio, hermanos, nosotros que ya conocemos un poquito de la palabra de Dios, aquí el Señor nos está hablando cómo vamos a terminar nuestra carrera. Y yo a esta prédica, hermano, le puse cómo iremos a terminar nuestra carrera espiritual. Amén. Entonces el Señor quiere que si nosotros empezamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu, hermanos. Muchas veces, hermano, como cristianos que decimos ser, hermanos, muchas veces queremos tener un pie dentro del mundo y un pie en la iglesia, hermanos, y no se puede. La misma palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores. O somos o no somos, hermanos. O somos hijos de Dios, o de quién somos hijos, hermanos. Porque el Señor así lo demanda, hermanos. Muchas veces el Señor habló fuerte, hermanos, exhortándonos, hermanos, que no podemos andar en las corrientes de este mundo. Sí es cierto, hermanos, en otro tiempo nosotros andábamos en las corrientes de este mundo. ¿Y qué pasó? El mundo no nos dio nada bueno, hermanos. El mundo siempre decíamos que eso era bonito, que era lo mejor. No es cierto, hermanos. Estábamos equivocados. Pero cuando el Señor vino a nosotros, ¿qué pasó? El Señor nos quitó esas vendas espirituales que teníamos de nuestros ojos. Y el Señor nos limpió, ¿para qué? Para que nosotros viniéramos a adorar al Señor. Y no nada más eso, hermanos. El Señor quiere que también nosotros vayamos y compartamos la palabra del Señor, hermano. Esa es la gran comisión de cada ser humano, de cada cristiano que recibe al Señor como su suficiente Salvador en su vida espiritual, hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice, la iglesia de Galacia era un conjunto de iglesias que se encontraba en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, y que el apóstol Pablo visitó en 2 ocasiones.
el apóstol Pablo dirigió la epístola a las iglesias de Galacia. En la Biblia, en la que criticó a los miembros de la iglesia que se estaban desviando. ¿Por qué los criticó, hermanos? Vamos a poner un ejemplo muy referente a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poner que, por ejemplo, el apóstol Pablo fue a esa iglesia y puso alguien que le ayudara en la obra, hermanos. Esa iglesia era una iglesia donde había tal vez poca gente, mucha gente, pero el apóstol Pablo fue a fundar iglesias y puso a alguien que le ayudara en la obra. Al cabo de eso, el apóstol Pablo se va a fundar más iglesias a otros lugares. Y pasó el tiempo, hermanos, y él viene y mira esa iglesia que el apóstol Pablo había dejado, inspirado por el Espíritu Santo. Mira esa iglesia que está, como dicen en México, patas para arriba, hermano. Ya no la encontró esa iglesia llena del Espíritu Santo. Ya no se movía el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se movía, hermano? Se movía un espíritu de error, de engaño hacia el pastor, hacia los miembros de la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos exhorta, nos dice, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Si nosotros empezamos mal, terminemos bien, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos tenemos nuestras caídas, pero aún así dice el Señor que nos levantemos, porque tenemos que mirar la meta, que es hacia arriba, hermanos, no hacia abajo. Vamos hacia arriba, hermanos. Aquí somos peregrinos de esta nación. Aquí, por ejemplo, decimos, sí es cierto, estamos en esta nación y gloria a Dios porque el Señor nos trajo a esta nación. Pero nosotros un día vamos a partir, hermanos. No se afanen por esta vida, hermanos. Sí es cierto, hay cosas muy bonitas. El Señor ha puesto todo muy bonito, pero nuestra ciudadanía no es aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿pero qué les pasó? Habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Y hoy pasan las iglesias, hermanos. Muchas iglesias se han corrompido. Muchas iglesias, hermanos, este lugar bendito, este púlpito, hermano, lo han convertido en un club social, hermanos. ¿Sabe qué es un club social? Un club social es donde va mucha gente y va a comentar, va a hablar, va a decir chismes, va a decir chistes, hermanos. No. Este es un lugar santo, hermano, que venimos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz del Calvario a entregar su vida para que nosotros fuéramos salvos. A usted y a mí el Señor nos sacó de ese lugar, hermanos. ¿Cómo el Señor nos sacó? El Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor dio su vida para que Él fuera a esa cruz del Calvario a pagar esos pecados, porque dice su palabra que no había ni un solo justo en esta tierra. Y Él fue, hermano, dice la palabra de Dios, fue como corderito llevado al matadero y enmudeció, no dijo nada, hermanos. Pero aún así, Él nos pone muchas cosas que nosotros no nos desviemos, que no claudiquemos en dos pensamientos. ¿Qué quiere decir claudiquemos en dos pensamientos? Que muchas veces usted no practique lo que Dios le está poniendo aquí, la palabra de Dios. Es una palabra de amor, una palabra de salvación, una palabra de misericordia. Que usted ande en otro mundo, que aquí seamos una persona y allá afuera no seamos otra persona. Es lo que el Señor, Él no quiere nada de eso. Dice que nosotros seamos limpios por fuera y por dentro, hermanos. Él quiere que seamos santos, hermanos, que nos limpiemos cada día. Él quiere todo eso, hermanos. ¿Y cómo nos vamos a poder limpiar cada día? Escudriñando la palabra de Dios, poniéndonos en ayuno y oración, hermanos. Y sacando todas las cosas negativas que vienen a su mente y a mi mente, y desechándolas, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces aquí le está hablando a Pablo. Dice, Pablo, mira la iglesia que yo te di para que fundaras, para que le hablara a los hermanos. Ya no es la iglesia que yo tenía. Esa iglesia se ha corrompido. Hay pistas de baile. Hoy hay como dicen, hay lenguas aprendidas. Hoy, por ejemplo, los pastores agarran y le agarran el saco y avientan a la demás gente, y toda la gente cae patas para arriba. ¿Usted cree que es Espíritu Santo? No, hermano, eso no es Espíritu Santo, eso es emoción. El Señor quiere que seamos fieles al Señor. Y cuando el Señor nos va a poner, hermano, y no nos vamos a caer, no nos vamos a pegarle al compañero, al contrario, va a ser una danza hermosa. Cuando hablamos en lenguas, también van a ser unas lenguas angelicales, hermanos, que vamos a hablar, hermanos. Pero eso es en el espíritu, hermano, no porque hoy dice, ya el hermano habló esta lengua, yo también voy a hablar, porque hoy es así, hermano. Todo se está copiando, hermanos, y el Señor quiere que seamos originales, que no copiemos, hermano, que seamos igual, como el Señor quiere, hermano,
que seamos sus pies, que seamos su todo, para que vayamos a hablarle a esa gente que se encuentra allá afuera, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces aquí Pablo mira que esta iglesia se había desbalagado, hermanos. Ya no era la iglesia que había dejado, hermanos. Mira que ya le pregunta, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Qué hiciste? Pues como no venías, pues nosotros aquí entró el baile, entró la música, entró esto, entró el otro. El Señor está en contra de todo eso. Y aquí nos habla bien fuerte, hermanos, que nosotros tenemos que estar bien cimentados en lo que es la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, dice en la Biblia que criticó a los miembros de la iglesia que se estaban desviando y a los falsos maestros que los guiaban mal. La carta de Pablo a los Gálatas es considerada como una de sus cartas más fervientes. En ella Pablo criticó a los miembros de la iglesia por ser legalistas, por apapachar el pecado, hermanos, por creer que la salvación se lograba por obras. Muchas veces dicen, no, pues es que yo no hago mal, yo me porto bien, yo ofrendo, yo doy mis diezmos y yo sé que por mis obras me voy a salvar. No es cierto, hermano. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y por cambiar la gracia por un evangelio diferente. La región de Galacia se encuentra en lo que hoy es el centro de Turquía. En esa región se asentaban turcos migratorios de galos procedentes del centro de Europa a principios del siglo III antes de Cristo, hermanos. Amén. Y luego, hermanos, en Romanos 8:13, déjenlo busco, hermanos. Romanos 8:13. La palabra de Dios es edificante para nuestras vidas, hermanos. Más cortante que arma de dos filos, hermanos, que discierne los pensamientos. Romanos 8:13, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Permítame, hermanos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo dice? Viviréis. Ahí está, hermanos, ahí está el claro ejemplo que el Señor nos manda, ¿verdad? Que si nosotros a esta carne la alimentamos, la carne va a ganar, hermanos. Pero si ponemos en el Espíritu siempre va a estar con nosotros, guiándonos. El Espíritu Santo va a estar en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros podemos decir, es que yo nunca he sentido la presencia del Señor. ¿Por qué tal vez no lo hemos sentido? Porque nosotros no nos hemos puesto en la balanza, hermanos, pidiéndole al Señor que el Señor obre en nuestras vidas. Diciéndole, Señor, yo también quiero sentir tu presencia, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor nos fortalezca en nuestra vida espiritual. Y pase lo que pasa allá afuera, hermanos, eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque está establecido que tiene que pasar. Las cosas no se dice la palabra de Dios que el árbol no se mueve si no es la voluntad del Señor. Las ramas. Amén. Entonces miramos que cómo el Señor en su inmensa misericordia nos da esta palabra por medio de estos apóstoles, por medio de estos profetas, para que nosotros esta palabra la absorbamos y no nada más la tengamos en nuestro corazón, también para que nosotros la expandamos, porque dice que si la tenemos en nuestro corazón, aquí se va a podrir la palabra, hermanos. Tenemos que expandir su palabra, hablar de esas almas, hermanos. Es Dios tan bueno con nosotros, hermanos, que nos ha dado esta boca para que hablemos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos sacó de esos lugares, cómo hoy estamos en este lugar, hermanos, en este púlpito, hermano, hablando la palabra de Dios, gozándonos, Padre Santo, con nuestros hermanos. Todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Y esto es para la honra y gloria de Dios, hermano, que dice, por ejemplo, aquí dice, el apóstol Pablo habla de la iglesia de Galacia, una iglesia el cual Pablo había fundado, pero él se fue a fundar más iglesias y dejó diáconos encargados de la obra de Dios. Y dice algo aquí, dice, Pablo tenía los 5 ministerios que Dios le había dado. Era apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y luego sigue diciendo aquí, dice, cuando Pablo regresa de su viaje misionero, mira Pablo que la iglesia que había dejado se había corrompido, se había vuelto al pecado. Y les dijo Pablo, habiendo comenzado en el espíritu, vas a terminar en la carne, hermano. Miramos, hermano, por ejemplo, algo bien cierto, hermano, por ejemplo, esas iglesias grandísimas, hermano, que muchas veces el pastor cuando empezó, tal vez él empezó en el espíritu, hermano, pero muchas veces las corrientes de este mundo
lo hicieron que cambiara su evangelio, hermanos, que cambiara su palabra, que les diera una palabra de motivacional, que los motivara. Oh, hermano, tú puedes hacer esto, tú puedes ser millonario, tú puedes ser lo que tú quieres. Pero eran palabras que muchas veces al hombre le encantan que le digan esas palabras, hermano. Que si tú tienes $100 te van a dar $1000. Que si tú tienes un carro, Dios te va a dar una casa. ¿Dónde está eso, hermano? Sí es cierto, el Señor nos da porque dice su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Él no está peleado con las riquezas, hermano, pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tal vez este pastor empezó bien en el espíritu, pero a través de los años se fue desviando de la palabra. ¿Y cómo está terminando los pastores? Por ejemplo, no estoy diciendo todos los pastores que muchas veces están en la prosperidad, que nada más le hablan de prosperidad a la gente. ¿Y qué hay de estos mensajes de salvación, de arrepentimiento? Nunca los hablan. Nunca hablan, por ejemplo, mensajes de apocalipsis, de lo que va a pasar, del fin. ¿Por qué? Porque dice, si yo hablo de esta palabra, los miembros se van a asustar y se van a ir, nadie va a venir. Nadie va a venir a darme las ofrendas, nadie va a venir a darme los diezmos. Muchas veces esos pastores, se oye fuerte, hermanos, son pastores asalariados. No están por amor a las armas, están por amor al dinero, hermanos. Y tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque en todo el mundo hay todo eso, hermanos. Todo eso se está moviendo un espíritu de engaño hacia la iglesia. El Señor, en esa inmensa misericordia, el Señor nos habla que tengamos cuidado porque muchas veces son, dice la palabra de Dios, son lobos rapaces, hermanos, que vienen a quitarle la lana a sus ovejas. ¿Las ovejas quién son? Son los miembros de la iglesia, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Aquí, por ejemplo, nosotros, hermanos, somos una iglesia pequeñita, pero aún así, hermanos, aquí se habla la sana doctrina, dice su palabra, que no le tenemos que quitar ni poner. La palabra es tal y como está escrita, hermanos. Muchas veces el Señor habló fuerte cuando tuvo que exhortar, aún Él exhortó a sus discípulos, hermanos. Él exhortaba fuerte, hermanos, hablaba la palabra. Y aún a estos fariseos, hermanos, que siempre andaban tras de Él, siempre querían a ver en qué lo podían ellos acusar, pero nunca lo pudieron acusar de nada, hermanos, porque ellos siempre trataban de decirle cosas y el Señor agarraba y les respondía y decía, oye, ¿por qué en día de reposo esta persona fue y fue a sacar su buey? ¿Qué les decía él? Dice, no, por ejemplo, si alguien tiene alguna necesidad, no va y va a ir a sacar ese buey, aún siendo día de reposo, va a ir a sacarlo, no lo va a dejar que se muera ahí, es su animal, ¿verdad? Entonces el Señor les hablaba por tantas cosas, pero ellos siempre andaban buscando cómo poder apresarlo, cómo poder hacerle daño. Pero la profecía se tenía que cumplir porque todo estaba aquí en la palabra de Dios, que Él tenía que ir a entregar su vida, hermanos, por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, hermanos. Amén. Y es lo que nos habla aquí la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice, esa iglesia de Galacia se había vuelto apóstata, habían dejado al Santo de Israel, al león de la tribu de Judá. Y esto está pasando hoy en las iglesias. El pastor ya no le habla más a las almas, solo mensajitos de prosperidad. Solamente le pegan en su espaldita, hermano, no, tú vas bien, échale ganas. Y hasta ahí, hermanos. Amén. Y por ejemplo, dice por ejemplo aquí en Lucas 17, 26, 27. Déjalo busco, hermano, para lo que dice aquí la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día de que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Alguien sabe cuántos años duró Noé para construir esa arca? 120. Duró 120 años. En esos 120 años el Señor le habló a Noé que hablara a su pueblo, pero su pueblo ¿fue obediente o no fue obediente? No. Su pueblo no quiso obedecer, hermanos, lo trataban de a loco, decían, ¿cómo tú vas a construir una arca en tanto tiempo? Y la gente empezó de negativa diciéndole cosas, ¿para qué? Para que él también les hiciera caso, les dijera, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, tiene razón, ¿cuánto va a ser? 120 años va a estar construyendo una arca, no tiene caso, no lo va a hacer. Pero él fue obediente a la voz de Dios, que lo que le dijo Dios, ve y construye una arca porque yo a tanto tiempo voy a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de maldad, hermano. Y hoy igual es lo mismo, hermano, la tierra está llena de maldad, hermanos, y sabemos que el Señor va a destruir esta tierra. ¿Cómo la va a destruir, hermanos? La va a destruir con fuego, hermanos, porque ya la destruyó con agua, hermanos. Entonces, todo lo que el Señor le había dicho, Jehová le había dicho a Noé,
que él se preparara, que fuera al bosque a juntar madera, que fuera a juntar brea. ¿Para qué? Para calafatear esa arca. ¿Por qué? Porque venía el tiempo que el Señor iba a arrasar esos pueblos, esas ciudades, hermanos, donde la gente no se quería arrepentir, no quería dejar sus maldades, quería hacer lo mismo, hermanos. Y hoy igual sigue pasando lo mismo, hermanos. El pueblo se ha corrompido. Nosotros como seres humanos, como iglesia que somos, tenemos que nosotros seguir adelante, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Que nada de lo que pase, hermanos, que miremos acá, que ya pasó esto, que ya pasó aquello, no nos perturbe nuestra mente espiritual, en la palabra del Señor, hermanos. Que nosotros estemos bien revestidos de lo que el Señor nos habla aquí, hermanos. Que nosotros tenemos que revestirnos como esas vírgenes, hermanos, que llevaban su aceite, hermanos, que ellas estaban preparadas desde un principio. ¿Por qué? Porque sabían que el esposo iba a venir. ¿Y qué pasa, hermano, cuando el esposo va a venir? O por ejemplo, un ejemplo, el ladrón. Cuando el ladrón va a venir, no, la gente se prepara porque dice, no, voy a cerrar mi casa con candados, la voy a laquear para que no vayan a venir a robarme, ¿verdad? Así lo está describiendo como una parábola, hermanos, para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros no nos duermamos, porque dice que no quiere que nosotros nos durmamos, que estemos despiertos, firmes, hermanos. Quiere que seamos atalayas, que estemos hablando la palabra de Dios. Todos los días debemos hablarle a la familia. Muchas veces nuestra familia está enojada con nosotros, hermano, no les gusta la palabra y que dicen, no quiero la palabra, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, adiós. Pero nosotros ya quedamos, hermano. Lo mismo lo dice en Ezequiel, que nosotros hablemos, hermano. Hablemos la palabra. Aún se enojen, háblenle la palabra. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros no les hablamos, esa sangre va a caer sobre nosotros. Pero si nosotros les hablamos la palabra, nosotros habremos librado nuestra alma, hermano. Hablemos la palabra, hermano. No tengamos miedo, hermano, que sí, que nos van a tratar de locos, de legalistas, de esto y del otro, extremistas. Nos van a tratar, hermano. Pero aún así, nuestra boca tiene que hablar. Tiene que ser como trompeta, dice la palabra de Dios. Amén. Y así está, hermanos, hoy en la actualidad, hermano, todo lo que está pasando con esta humanidad, hermanos. La humanidad se ha corrompido, se ha ido en todas cosas, se ha ido cada día más. Miramos, hermanos, iglesias, hermanos, con el perdón de ustedes, iglesias donde no se habla la palabra de Dios, donde los pastores andan desnudos hablando la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso es de Dios? No, hermanos, eso no es de Dios. Hay iglesias donde también son del otro bando. Usted me entiende a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces el Señor quiere que hablamos la palabra, que no nos quedemos callados, que sigamos constantes, hermanos, hablando su palabra. Miramos todo lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos. Si usted cree que todavía el Señor quiere que estemos así, hermanos, no hablemos la palabra. El Señor quiere que hablemos la palabra. Si aún Pablo, el Señor lo escogió y sabemos toda la historia, todo el trayecto que él tuvo que atravesar. ¿Para qué? Para que el Señor lo fue limpiando, lo fue preparando para que Pablo hablara a la gente. Y ese Pablo que antes era, dice su palabra, era asesino, hacía tantas cosas, el Señor lo limpió y lo trajo. Y aquí podemos mirar muchas veces, hermano, pueden venir, por ejemplo, un claro ejemplo, hay gente allá afuera, hermanos, y les hemos hablado la palabra. A uno de tantos, hermanos, un día el Señor va a limpiar ese corazón, le va a poner un corazón de carne, hermanos, porque tal vez ahorita su corazón está duro como la piedra, hermano, y lo va a traer un día, va a decir, ¿saben qué? Yo quiero también estar aquí con ustedes, porque yo veo que ustedes también se gozan, ustedes también dicen aleluya, dicen gloria a Dios, aplauden, cantan. Yo también quiero ser igual como ustedes. ¿Qué se necesita hacer eso? Entonces nosotros, el Señor nos va a preparar para todo eso, para decirle las palabras que tenemos que decirle. No le vamos a decir, ¿sabes qué? Vente, vamos a... No, es una preparación, hermano, es un paso a paso. Vamos a ir llevando a esa gente, hermano. ¿Usted cree que a mí no me gustaría que toda esa gente la cual vamos a visitar cada 15 días no estuvieran aquí, hermanos? Claro que me gustaría, hermanos. Toda la familia de nosotros que no quiere venir al camino, me gustaría que estuvieran aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, hermanos. Porque no vamos a ir a otro lado, hermano, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a un casamiento, vamos a venir a alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el diablo no pudo hacer, Cristo, tú lo estás haciendo, hermano. Alabemos el nombre del Señor, hermano. Amén. Y yo me gozo, hermanos, tal vez, por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo. Cuando estoy allá afuera, hermanos, yo muchas veces le digo, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Muchas veces yo estoy ahí en el trabajo, hermanos, y me pongo mis audífonos y estoy escuchando palabra de Dios. Señor, yo quiero aprender más de tu palabra, dame más poder, más unción. Quiero tener más fe, hermanos.
quiero servir cada día más. Sí, es cierto, tengo muchas pruebas, tengo muchas luchas en mi vida. Como ser humano, no crean que no tengo pruebas. Es cuando yo tengo muchas pruebas, hermanos. Y de todo tipo tengo pruebas, hermanos. Pero si yo me suelto del Señor, viene el enemigo y me desbarata, hermanos. Me hace pedazos. Honestamente, yo así lo digo, hermanos. Nos hace pedazos y nosotros claudicamos por un momento. Y dice la palabra de Dios que si nosotros dejamos una rendijita, por muy pequeñita, hermanos, el enemigo viene y nos hace pedazos. Y muchas veces nosotros vamos a decir, oh, es que no pasa nada, es que esto todo el mundo lo hace. No es cierto, hermano. Todo el mundo lo hace, pero la gente del mundo. Tú ya eres hijo de Dios y tienes que dejar todas esas mañas que no nos dejan nuestra vida espiritual. Tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Como les vuelvo y les repito, lo que el diablo no pudo hacer, Cristo Jesús sí lo hizo, hermanos. Él nos limpió, Él nos compró con su sangre preciosa para que nosotros vayamos y hablemos a esas gentes, hermanos. Y sigamos, hermanos, todos en armonía. Dice la palabra de Dios que todo tiene que ser un orden, sí es cierto. Nosotros llevamos poquito tiempo, 2 veces, pero el Señor nos va a ir moldeando, que vamos a ir haciendo más y más y más. Y el día de mañana, hermanos, yo siempre lo he dicho, por fe yo creo, hermanos, que algún día esas personas que están en la calle van a venir. Y no quiero decir nada más a esta iglesia, a otras iglesias, pero que sean iglesias de sana doctrina donde les hablen la palabra de Dios. Dice su palabra sin quitarle ni ponerle, hermano. Que la palabra sea tal y como dice aquí la palabra. Muchas veces la palabra suena dura, hermanos, pero muchas veces dice, es que esta palabra es dura. Muchas veces dura para el necio, hermano, duro para el que no quiere entender a Dios, hermano. Para nosotros, ¿para qué esta palabra qué es? Es medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma, hermanos. Amén. Eso es lo que Él quiere, el Señor, de nosotros. Y dice, por ejemplo, aquí en Isaías 1:4, habla de Israel, hermanos, cómo Israel se había vuelto a los Baales, hermanos, cuando el Señor los había sacado de esa idolatría. Ellos se habían puesto a los Baales. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les puso un par de animalitos enfrente, les dijo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dice, Israel, no me conoces, no tienes conocimiento. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y muchas veces con el perdón de ustedes, hermano, muchas veces los animalitos captan cuando va a haber algo, cuando va a haber un terremoto, cuando va a pasar esto, cuando va a pasar un eclipse? Pero muchas veces el pueblo no entiende, hermano. ¿Por qué dice la palabra? Porque a mi pueblo le faltó conocimiento. Si nosotros no escudriñamos, hermanos, nuestra alma va a enflaquecer. Y no le estoy diciendo, ¿sabe qué? Usted pásele todo el día escudriñando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, cada que le entreguemos algo al Señor, tiene que ser en secreto, hermanos. Todo lo que le entregamos al Señor, Señor, yo te entrego este ayuno, yo te entrego esta oración, yo te entrego esta palabra, para que el Señor lo mire en secreto, hermano, y el Señor se va a gloriar, hermanos. Amén. Hay tantas cosas que, por ejemplo, como seres humanos tenemos que hacer cada día, hermanos, cada día. Por ejemplo, ahorita mucha gente, hermanos, miramos que mucha gente ya se fue de este mundo, hermanos, pero sin haber conocido a Cristo. Y cuando estaban en vida, hermanos, se les habló de la palabra y que decían, otro día y otro día. Hermano, entregue su vida a Cristo. Oh, es que no tengo tiempo, hermano, otro día. Y cuando vino la muerte, hermanos, la muerte les llegó así, rápido, hermano, y hoy no están. ¿Y usted cree que ellos no quisieran decir, ¿sabes qué, Señor? Sí te entrego mi vida, pero ya fue demasiado tarde, hermano? Por ejemplo, hay algo, hermanos, que les voy a decir. Había un hombre millonario, un hombre árabe multimillonario, petrolero, tenía muchísimo dinero, hermano, y él estaba muriendo. Y este hombre agarró y contrató a 50 médicos de todo el mundo. Los contrató para que estuvieran en su casa y lo estuvieran pues cuidando, ¿verdad? Y él dijo, si tan solo, dijo, yo pudiera vivir un año, daría $50 millones para vivir un año. Fíjese cómo el hombre cuando tiene riquezas, él dice, yo doy tanto porque yo quiero vivir tanto tiempo, pero nosotros no tenemos esa cantidad. El Señor con su sangre preciosa, Él nos limpió, hermanos. Y no tenemos, el Señor es grande, hermanos, grande misericordia, hermanos. Amén. Entonces, hermano, esa gente, hermano, ellos pagan cierta cantidad para poder vivir, pero el Señor con su inmensa misericordia, es que aquí estamos, hermano, con vida y con salud. Sí, es cierto, muchas veces tenemos dolencias de diferente tipo, hermano, pero son dolencias que podemos soportarlas, hermano. Miramos, hermano, por ejemplo, cuando yo sé que casi parte de mis hermanos miran las redes sociales. Yo he mirado, el otro día yo miré, hermano, y dije, Padre bendito, muchas veces yo me ando quejando, hermano, de que me duele esto, me duele el otro.
y miré un hombre, hermanos, de la mitad para arriba, hermanos. No tenía piernas, no tenía nada, hermano. Y tenía una sonda por donde hacía sus necesidades, hermano. Y él, ¿sabe qué decía? Yo me siento bien agradecido porque Dios así me... Es más, no tenía también brazos ni manos, así, vamos a ser puro tronquito, hermanos. Y dijo, yo me siento bien agradecido porque aún así, por esa inmensa misericordia, el Señor aquí me tiene. Dijo, yo cada día, dijo, lucho porque quiero vivir. Ya ese hombre tendría tal vez como unos 40, 45 años el hombre. Pero el Señor aquí lo tenía, hermanos, con su inmensa misericordia. Y miramos, por ejemplo, la palabra del Señor cuando dice, habla de estas personas que el Señor sanó. Había ciegos que el Señor los sanaba. Había mudos, había cojos, había paralíticos. Y muchos agarraban y eran libres de su pecado, hermanos. De su pecado, hermanos. Muchos endemoniados que en cuanto el Señor iba pasando, el demonio agarraba y decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres con nosotros? Porque sabían que era nuestro Señor Jesucristo. Y se agarraban y se iban los demonios. Y muchos dicen, por ejemplo, hoy en la actualidad, dicen, no, es que el Señor ya no está haciendo milagros. Pues tal vez para esa gente incrédula el Señor no hace milagros, pero para nosotros creemos que el Señor es un Dios de poder y misericordia y que todavía hace milagros. Amén. Yo así lo creo. Una vez me acuerdo que una persona dijo, tenía una gran necesidad, hermanos, y él pedía y pedía y pedía. Yo todavía no me convertía y parece que esa persona conoció un poquito de la palabra del Señor y dijo, así como resentido con el Señor, dijo, no, yo al Señor le he pedido tantas cosas que haga, dijo, pero el Señor ya no me escucha, dijo, por eso yo creo que Dios ya no hace milagros. Yo todavía le digo, yo todavía no conocía al Señor y le digo, ¿sabe qué? Dios sí hace milagros, tenga más fe y va a ver que Dios le va a hacer ese milagro. Así me salió algo espontáneo, se lo dije al hombre, el hombre me quedó así mirando, porque para la gente incrédula el Señor no hace milagros, pero para nosotros que creemos en ese Dios de poder que hace milagros, nosotros somos un milagro, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos aquí en esta tierra, hermanos. Somos un milagro de Dios, hermanos. Cada día, hermanos. Cada día, por ejemplo, miramos esa misericordia tan grande, hermanos, cuando nosotros nos levantamos. Y por esa misericordia de Dios, abrimos nuestros ojos, respiramos, nos levantamos de la cama, hacemos nuestros afanes de esta vida, porque tenemos que trabajar, dice la palabra de Dios, que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y miramos ese milagro que Dios está con nosotros. Nuestra familia está bien, hermanos. Tal vez no le sirven al Señor, pero ahí están, hermanos. Nosotros oramos para que un día ellos también puedan estar en este lugar, hermanos. La bendición también llega para ellos. Alguien de mi familia decía, también fíjese, una vez alguien de mi familia me dijo, yo creo que el Señor no hace milagros. Yo le dije, ¿cómo crees que Dios no hace milagros? Tú eres un milagro. Tus hijos son un milagro. Aquí estamos por esa misericordia de Dios. ¿Y por qué dices eso? Pero él se le salió así decir que el Señor no hacía milagros. Yo lo creo con todo mi corazón que el Señor hace milagros. Y siempre lo voy a creer, hermanos. Amén. Esto es para honra y gloria de Dios.